Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, desde el día que vi con mis propios ojos el complejo arqueológico de Göbekli Tepe, en Turquía, frontera con Siria, desde ese día no he parado de darle vueltas al lugar, ya que se trata del lugar más antiguo de la humanidad y que plantea grandes misterios, porque fue el lugar de transición entre la gente del Neolítico hasta otra cosa, hasta una civilización que tenía conceptos ultra avanzados para poder construir y alinear lo construido con los astros, crear calendarios solares, incluso crear unas estructuras muy bien detalladas con símbolos de los astros para que sirvieran como rituales a aquellos sacerdotes primordiales. Göbekli Tepe sigue siendo todo un misterio. Fue enterrado de forma deliberada por sus constructores y pasó miles de años preservado por las arenas del lugar. Por eso, cuando fue desenterrado parte, creo que solo está el 5% desenterrado, las estructuras, los animales detallados, tienen una definición perfecta porque no se han deteriorado. Hablamos de una construcción de más de 11.000, 12.000 años, rompiendo todos esos libros de historia. Por eso con el tiempo he encontrado más cosas. Acordaos de que hicimos un videoprograma sobre su hermano gemelo, Karahan Tepe, otro lugar más pequeñito que sigue siendo investigado y que rompe también todos esos libros de historia en cuanto a lo que se conocía más antiguo. Aquí tenemos algo muy similar a Göbekli Tepe, pero es que aún hay más cosas. Hoy hacemos el tercer vídeo sobre los tepes, como yo lo he llamado, ya que Norsun Tepe es el más desconocido de los tres y presenta una especie de pirámide en el centro de la meseta. Al igual que Giza, la meseta de Giza, pues aquí tenemos algo muy parecido. Mirad, Norsun Tepe es un complejo arqueológico que podría tener más de 8.000 años, muy similar a Göbekli Tepe en antigüedad. Está situado cerca a 3 kilómetros de un pueblo llamado Alisam, en Turquía. Norsun Tepe es un área que comprende unos 500 metros, todo bien plano, como una especie de meseta, y allí encontraríamos esta estructura, algo similar a una pirámide, aunque realmente es un montículo montañoso de más de unos 35 metros, y allí se han encontrado diferentes capas formadas por asentamientos milenarios, es decir, esta estructura es muy antigua, pero cuando fue abandonada en el pasado, otras civilizaciones antiguas construyeron encima, desprestigiando o despistando a los arqueólogos sobre los primeros constructores del lugar. Por ello se han encontrado cosas de diferentes tiempos: huesos, metales, astas, arcillas y cilindros también muy curiosos, algunos con una escritura que no se ha podido descifrar. Las excavaciones de Norsun Tepe comenzaron en 1968 por un alemán, un arqueólogo alemán llamado Harald Hauptmann, un profesor de la Universidad de Arqueología de Alemania, que estuvo excavando unos pocos años, porque eventualmente, y no se sabe muy bien por qué, se construyó la represa Keban y se inundó toda esa planicie. Quedó casi tapado por completo Norsun Tepe. Lo único que le salvaba, pues eso, como era una especie de montañita, una especie de pirámide, pues su cúspide no quedó inundada, pero actualmente sigue bajo las aguas. Por eso en 1974 se pararon todas las labores arqueológicas y por eso su misterio está aún allí oculto. La historia de Norsun Tepe, ya os digo, todo un misterio, pero se cree que en algún momento de la historia fue totalmente asolada por las llamas. Un terrible incendio, una catástrofe, parece que a los primeros pobladores les sorprendió y destruyó casi por completo esa civilización naciente en el punto álgido de la pirámide o montaña. No se sabe qué pasó, obviamente, pero después de esa gran catástrofe, de esas llamas, Norsun Tepe fue abandonado por sus primeros constructores. Muchos arqueólogos han visto que la forma es demasiado extraña, que no encaja con nada conocido. De hecho, piensan que parece una forma
de construcción futurista. Quizás es el azar simplemente, pero eso es lo que piensan muchos arqueólogos. También no entienden el porqué de esa forma cónica hace más de 8000 años. Recordemos que pasamos de un neolítico tardío, que los constructores salían de las cavernas y tenían prácticamente herramientas de piedra, a pasar directamente de la noche a la mañana a construcciones con diferente tipo de metales. En las excavaciones, aparte de encontrar metales, encontraron grandes cantidades de dos compuestos. Y fijaos porque esto es muy raro: arsénico y antimonio. Se sabe que estos componentes se podrían haber utilizado para el cobre, para hacer arsénico de cobre y trabajar las diferentes herramientas, pero bueno, tampoco se sabe. Esto es otro gran misterio que hay en el lugar. En el centro de la montaña encontramos restos de lo que fueron casas y forjas de metal. Quizás, y hay una teoría muy interesante que habla de que el lugar era un complejo para elaborar espadas, armas, pero hablamos de unos tiempos que el metal tampoco era algo que se tendría que haber descubierto, ¿verdad? De confirmarse lo que os acabo de decir, serían los primeros descubridores de la Edad de Bronce. Se sabe que hace 6000 años el hombre del Neolítico descubrió cómo trabajar y fundir los metales, iniciando la era de los metales, ya lo conocéis: cobre, bronce y hierro tardíamente. Aunque hay diferentes anomalías en la historia, como en el caso de Egipto en cuanto al hierro, pero eso es otra historia. Parece ser que si se confirma, sería más antiguo este lugar, el más antiguo del mundo en cuanto a encontrar y darle utilidad al bronce. Llegados a este punto, todo esto es, claro, la teoría oficial de lo poco que se sabe, porque como hemos dicho, el lugar quedó inundado, separado en las expediciones, y esto es un patrón común en los otros tepe. Sabéis que Göbekli Tepe es un lugar que, bueno, se excavó muy poco y siguen manteniendo el secreto durante años en cuanto a desenterrar todo lo demás. Yo recuerdo haber estado en Göbekli Tepe, darme la vuelta y mirar el horizonte, y esto lo he dicho varias veces porque me marcó realmente, y ver en las montañitas suaves que se perdían en la vista por tantas que habían, ver cómo salían de la tierra diferentes estructuras de piedra por todo el lugar esperando a ser desenterradas. ¿Cuánto enterrado debe haber de todos estos lugares? Los secretos de la historia siguen estando bajo tierra. Ahora bien, ¿cuál fue el misterio de Norsun Tepe? Pues no lo sabemos, pero como mi deber es motivar la curiosidad, aquí tenéis estos datos para que vosotros sigáis investigando y sigáis encontrando este tipo de estructuras. Como dato adicional, la cultura sumeria hablaba de un héroe llamado Gilgamesh. Bueno, no era la Sumeria, era la Acadia, con el poema épico de Gilgamesh. Y hasta hace mucho tiempo se pensaba que Gilgamesh no existió, que Gilgamesh fue pues un héroe ficticio dentro de las epopeyas de la cultura acadia. Federico Lara Peinado, un estudioso de la Complutense de Madrid, encontró evidencias sólidas y grandes documentos que hablaban de que existió. ¿Y sabéis dónde estaba? En uno de los tepes, en una estructura tepe, diferente a estas tres que os he comentado, de menor importancia, pero existió. Y esto también nos habla un poco de la relación que hay con Turquía y las partes bajas, incluso Mesopotamia, Egipto, todo el conjunto gigantesco de las regiones. Quizás todo está relacionado, quizás Göbekli Tepe, Kalahan Tepe y Norsun Tepe tienen mucho que ver con culturas diferentes del pasado. Amigos, espero haber motivado vuestra curiosidad. Aquí me despido, como siempre el misterio está servido, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.